Soy Irene González, farmacéutica rural, y en redes sociales podéis encontrarme como Boticonsejo. Y yo soy Guillermo Estrada, y en redes sociales podéis encontrarme como DocPharma. Esto es La diferencia está en la dosis, donde trataremos temas, inquietudes y situaciones que vivimos una y otra vez en la farmacia. Además, vamos a tener un invitado especial, con un juego de bulo y verdad y con una noticia un poquito picante. No sabes las ganas que tengo, Irene. Además, estoy seguro que otros compañeros sanitarios, médicos, enfermeros, también viven estas situaciones en sus centros de trabajo. Así que seguro que también pueden aprender. Pero bien, Guillermo, antes de empezar con, sobre todo, la noticia picante, que te he visto emocionado, hoy nos va a tocar hablar de enfermedades de transmisión sexual, que son las más frecuentes, de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en España. ¿Cómo podemos ayudar a detectarlas desde la farmacia o cómo podemos inducir a los pacientes a prevenirlas o elegir el mejor tratamiento? Sí, además, yo creo que también queremos combatir este repunte que estamos sufriendo últimamente, que yo creo que en todas las farmacias, bueno, al menos en la mía, pero yo creo que en todas, y los datos así lo dicen, estamos identificando que hay un repunte en varios grupos poblacionales que tradicionalmente eran grupos poblacionales que, bueno, se suponían bien informados, ¿no? Sí, así que, Guillermo, vamos a empezar con la dosis de datos. Vale, vamos con la dosis de datos de hoy. Primero, los casos de enfermedades de transmisión sexual en mujeres españolas han crecido más de un 1000% en los últimos 7 años. Una auténtica barbaridad. Especialmente preocupante el aumento de casos en jóvenes de entre 15 y 24. Impresionante, ¿eh? Es durísimo. Un 1000% en los últimos 7 años. Es que es muchísimo. Sí. El gasto anual de este 1000% supone 1.400 millones de euros al año. Imaginad qué podríamos hacer con ese dinero si tuviésemos un poco más de conciencia de prevención del riesgo, ¿no? De la seguridad. Sí. Hablabas antes, Irene, de la frecuencia, de qué enfermedades eran las más prevalentes. Clamidia, un 65% de las enfermedades de transmisión sexual son clamidia, un 15% gonorrea, un 8% VIH y un 5% sífilis. Y aquí estoy dejando fuera al virus del papiloma humano, que sí es un ITS, pero no se considera, pero sí, entonces está un poco ahí en una zona a lo mejor gris, ¿no? Y se calcula... de nadie. Sí, pero que es una enfermedad, obviamente, de transmisión sexual, sí, que genera una infección que genera enfermedad, pero como hay pacientes, un montón de pacientes asintomáticos, pues se queda ahí en ese punto, ¿no? Pero es que se calcula que el 80% de las mujeres españolas se va a infectar en algún momento de su vida de este VPH. Eso es un dato igual brutal. Lo importante de la vacunación en este caso. Sí, de los dos sexos, tanto de varones como de mujeres. Pues nada, Guillermo, hoy para hablar de esto hemos traído una invitada especial. A continuación, vamos a presentarla. Bueno, pues vamos a pasar a la parte de entrevistas y vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, que es Marina Soto Sogor. Ella es médico especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Vinalopó en Elche. Hola Marina, ¿cómo estás? Buenas. Bienvenida. ¿Nos puedes contar así alguna anécdota que tengas sobre enfermedades de transmisión sexual y algún paciente? Bueno, a ver, nosotros realmente las enfermedades de transmisión sexual sobre todo las vemos en la consulta de planificación en unidad de salud sexual y reproductiva. Y sí que es verdad que habitualmente las pacientes suelen venir solas, no suelen venir acompañadas, pero cuando vienen con la pareja, con el marido, sí que a veces pues, la citología, ¿no? Le dices, pues mire, le ha salido una tricomona, le voy a dar el tratamiento, le doy el metronidazol, ya está, no pasa nada, con eso es suficiente, no hay que hacer nada más. Pero a la mujer ahí se queda como tricoque. Y le dicen, bueno, pues esto es nada, una ITS, una infección de transmisión sexual, no se preocupe. Entonces, claro, ¿qué? Transmisión sexual. Entonces, claro, muchas veces, pues mujeres que, bueno, pues es que pues si yo vivo con mi marido y está el marido al lado, y yo con mi marido mucho tiempo, ¿cómo puede ser? Claro, se miran así los dos y es como, bueno, yo ahí ya, eso ya lo resuelvo en casa, claro. Tiene aquí su receta. ¿Y ahí suele reaccionar más la pareja o el propio paciente? ¿Y cuando comunicas una cosa así? Pues la verdad es que muchas veces es la paciente la que se queda sorprendida y la pareja la que se queda callada. Así un poco de... No voy a hacer que diga algo fuera de lugar y sea peor, ¿no? Sí, pero es verdad que a veces es un poco incómodo esa situación, sí.
Bueno, pues precisamente esto que estábamos comentando de enfermedades, de infecciones, ¿cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo hablar de ETS que de ITS? A ver, realmente se utilizan, los términos es verdad que se utilizan indistintamente, aunque el más apropiado sería ITS, que es infección de transmisión sexual, en lugar de ETS, que es enfermedad de transmisión sexual. Realmente antes se utilizaba ETS, ahora ITS, porque muchas veces realmente es una infección que, bueno, pues el paciente o la paciente está completamente asintomático, es decir, no tiene ninguna enfermedad, no tiene síntomas y que muchas veces no llega a desarrollar ningún síntoma. Y además también es una forma de quitarle pues ese estigma a esa enfermedad de transmisión sexual. Sí, que muchas O veces... sea, Claro. Un claro ejemplo es el VPH, el virus del papiloma humano, realmente muchas exacto. veces, bueno, es portador, pero no llegas a desarrollar ningún tipo de enfermedad. Entonces, por eso, bueno, lo Justo. más apropiado, ITS, O infección. sea, hablamos de ETS cuando desarrollamos sintomatología, ¿no? Y signos, y de ITS Sí, sería ahí tanto sí que sería paciente más apropiado. sintomático como asintomático, ¿no? Eso es. Y luego, últimamente, parece que hay como un aumento en el número de enfermedades de transmisión sexual, o ITS, tal y como hemos dicho ahora. ¿Y podríamos hablar de un pequeño repunte o más bien ha sido coincidencia? A ver, sí que se ha visto, de hecho, bueno, pues en las guías de infecciones, pues nosotros, por ejemplo, la que manejamos, la de la Sociedad Española de Contracepción o la de la Sociedad Española de Patología Cervical, que son las que en nuestro ámbito hacen los protocolos de este tipo de infecciones, vamos, sí que se describe que de hecho hubo una bajada muy importante antes pues, de los 2000 y luego a partir del año 2000 otra vez se ha visto un aumento. Sí, es que eso es lo que hemos estado, bueno, nosotros observando en datos y yo creo que en la farmacia también se ha notado. Yo durante un tiempo estuve trabajando en una farmacia al lado de la universidad y la verdad es que los tratamientos de ITS eran bastante frecuentes, por desgracia, y estoy hablándote de hará pues 3 o 4 años y sí que se ha visto un incremento, nosotros también lo hemos notado. O Claro, sea, yo que creo que a imagino que veces, bueno, vosotros más. esto ya es un poco también parte de opinión, pero yo creo que es un poco que ha pasado de que se hizo mucha campaña en cuanto a por el tema del VIH, que además el VIH antes era sinónimo de muerte, y ahora realmente, pues bueno, pues hay tratamientos, se ha cronificado la enfermedad, realmente ahora mismo, pues yo creo que da esa sensación de falsa seguridad porque no se toma como, pues eso, con esa gravedad esas ITS. Y luego además también por el tema, yo creo que de los embarazos no deseados, hay más abanico de métodos Sí, anticonceptivos y entonces, bueno, pues el preservativo no se sí. utiliza tanto, hay otros métodos y parece que, bueno, que es todo el embarazo y no, pues están las Y ITS luego que todos esos resultan. tipos de juegos que han salido a nivel de redes sociales también, que incitan un poco a... Había alguno un poco de la ruleta rusa, de coger VIH. Creo que había algo ahí, alguna cosa un poco que tampoco ayudaba a que esto se fuera a menos, se puede decir. Sí, se puede Esto tiene un decir. nombre. ¿Cómo se llamaba esto? Que No tiene me un nombre. acuerdo, no me acuerdo muy bien qué era, creo que era el Lo muelle o voy a algo así, mirar. estuvo un tiempo... Luego, No, no, pero es que míralo, míralo. hay una especie de deporte de riesgo que es precisamente tener relaciones sexuales con pacientes de riesgo. Y tiene un Sí, nombre específico y además se puso, hubo cierta moda al respecto. Y decías antes, Marina, de las campañas. Nos hemos olvidado a lo mejor del Póntelo, Pónselo. Efectivamente. sí, Y hemos visto campañas recientemente, pues no sé, Ministerio, comunidades autónomas, un poco hablando igual de la drogadicción segura y de las relaciones seguras, pero sin riesgo. O sea, cosas un poco como queriendo hacer frente a una reducción de riesgos, sí, pero yo creo que regular enfocadas. sí. Sí. Sí, bueno, llevamos ya un tiempo, yo por lo menos desde la de bueno, Póntelo, Pónselo, pues nosotros seríamos pequeños, realmente, y Sí, sí, todavía totalmente. perdura, y todavía tiene la imagen y perdura esa campaña, y sin embargo ahora no había habido ninguna tanta repercusión, vamos, este año. Bueno, ¿Cuáles son las más frecuentes que sueles encontrar? a ver, realmente, mira, por ejemplo, la tricomona pues, es muy frecuente, la clamidia también es frecuente, el Sí, herpes, por sí. supuesto, el virus del papiloma humano, el tema de, Es, pues eso, es virus del papiloma y impresionante, ¿eh? bien, pues condilomas también. Sí. Luego La verdad es hay, que ahí la vacunación, yo creo que eso se empezará a notar en... Quizás ya se esté empezando a notar, efectivamente. pero es que no lleva tanto tiempo, ¿eh? La vacuna del papiloma. Lleva, pero no lleva tanto como para... Porque sí que es cierto que en nuestra época pues todavía no se ponía. Yo creo que ha empezado hará, ¿cuánto? ¿15, 20 años como mucho, no?
Sí, aproximadamente. sí, más o menos. A Pero ver, es lo que importante también ahora es que si se aumenta y también cubre a, pues a los a, niños, a Ahora, varones, sí, sí, varones. sí. Ahora ya, gracias a Dios, en algunas comunidades ya está integrada, la verdad. Pero bueno, sí que es cierto que también habían ahí un montón de pacientes masculinos que no sabían las consecuencias, yo creo. no, hay un desconocimiento general en este sentido, ¿eh? Y lo puedes ver en los institutos, en las clases y en las propias redes sociales. O sea, que hay un desconocimiento muy Totalmente. grande. Y en el caso de los síntomas, si viene un paciente a la farmacia, ¿qué síntomas deben llamarnos la atención? Fundamentalmente en el mostrador, cuando nos preguntan, oye, ¿me pasa esto? Pues tenemos que decir, nos tiene que saltar el chip y nos tiene que saltar la alarma de decir, esto es probable que sea algún tipo de enfermedad o infección de transmisión sexual y realizar la derivación. Sí. A ver, bueno, yo creo que pues una cosa bastante llamativa son las úlceras genitales. Entonces, bueno, pues cuando refieren a alguna lesión que puede ser dolorosa o no, pero bueno, una úlcera genital, pues ahí, bueno, lo más frecuente un herpes, pero bueno, tenemos que pensar en una ITS. Y luego, por otra parte, pues, son muchas de ellas que dan uretritis, dan cervicitis, entonces lo que va a notar el paciente es una secreción, un flujo que puede ser pues purulento, que puede ser maloliente. Y luego también hay veces que, bueno, con la uretritis es pues, la disuria, el dolor al orinar, puede haber también dolor en el bajo vientre, son los síntomas más frecuentes. Importante. Es que es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque muchas veces al final lo primero que hacen es venir a ti porque tienen como mucha confianza, eres lo más accesible y entonces vienen a que tú les digas que no pasa nada, porque eso es lo que ellos esperan. Sí. Pero realmente es importante que nosotros sepamos en ese momento poder derivar y yo creo que es lo más destacado aquí, el saber cuándo, ¿no? Como bien Sí, has dicho. no pasa tanto, yo creo, como con las infecciones respiratorias, pero sí que hay mucha frecuencia, no te digo todas las semanas o todos los días, pero yo creo que todas las semanas tenemos algún caso, ¿eh? De Sí, 1, 2 pacientes, 3 pacientes que nos vienen, nos preguntan, oye, me pasa esto, tal, ¿qué debo hacer? ¿Qué tipo de cuidados? ¿Sí? Mi pareja, eso ya, pues, cosas más delicadas, ¿no? Pero siempre tenemos casos. Y yo creo claro. que es fundamental saber cuándo derivarlos. Eso es, yo cuando, a ver, ahora porque estoy en una farmacia rural y sí que es cierto que es más complejo y ya te digo que siendo una zona rural, a mí no me van a venir, me van a venir de otro pueblo, porque, pero los de mi pueblo se van a ir a otra farmacia, que es lo más normal, en zonas tan Sí, que es un pequeñas. poco tabú. Pero claro, es súper tabú, de hecho hasta por los test de embarazo van de farmacias distintas, ¿no? Porque, vamos, zonas pues más rurales. Pero cuando yo estuve trabajando así cerquita de una zona universitaria era casi diario, o sea, casi diario, que impresiona, ¿no? Es Desde cuando, luego que la farmacia es un buen claro, indicativo bueno, de hacia dónde va la sí, tendencia de la población. claro. Digo yo, en vez de darles clases de inglés, a lo mejor a los universitarios les haría falta un poco de educación sexual porque están los pobres un poco perdidos. Digo, pero nunca se sabe. Sí. Pero bueno. A ver, yo creo que Y un luego, poco, dime, claro, dime. yo creo que un poco ha quedado en eso, que ahora yo lo veo, es la consulta de planificación, pues vienen muchas chicas jóvenes y vienen preocupadas, pues eso, métodos anticonceptivos, o sea, su principal preocupación muchas veces es el embarazo no deseado y yo Sí. un poco a veces les doy la chapa, sobre todo a las más jovencitas, que a veces estoy ahí tiempo y tiempo y me miran así, y digo, bueno, da igual, yo te lo cuento. Porque yo creo que es un poco, hay que informarles eso de que no es solo el embarazo, sino que hay otras ITS y en cuanto a tener relaciones sexuales, pues bueno, sí, tienen que ser Sí. conscientes de lo que Nosotros hacen. en la farmacia también lo hacemos. O sea, yo me acuerdo que allí era constantemente explicarles, no, espera, pero también esto, lo otro, y también, de hecho, alguna te decía, pues es lo mismo que me acaba de decir el médico. Y es como, pues por algo será. Sí, hemos coincidido los dos. Pero bueno, ¿y existe algún tratamiento que no esté financiado? Que no sea, perdona, que no sea con prescripción médica. ¿Hay alguno o todos los tratamientos son con prescripción? Pues sinceramente ahí yo creo que a lo mejor vosotros en eso sí que estáis más, porque al final pues eso os vienen y queréis no buscarle alguna solución a la persona que tenéis delante. Realmente es que, a ver, la mayoría de los tratamientos son antibióticos. Entonces los antibióticos, Hay pues bueno, todos. sabemos que van con prescripción. Y Sí, luego son los antivirales, sobre todo para el herpes. sí. Y, o sea, que realmente, vamos, ahora mismo de lo que yo prescribiría sería todo, vamos, Sí que necesitaríamos creo que otro hay Todo tipo. alguna financiado, especie, ¿no? sí, hay Sí, alguna algún especie de antifúngico. test.
Test para la vaginitis, para diferenciar entre un tipo y otro, sí que hay algún test que se puede realizar en casa o algo así hay, pero vamos, que sí que es cierto que la mayoría suele ser con prescripción médica, por lo que tú dices, porque el tratamiento que se trabaja es más delicado, digámoslo así. A ver, luego sí que es verdad que también como preventivos, que también eso es muy importante, es verdad que no en el tratamiento de la infección, pero sí que como preventivos, pues hombre, yo como ginecóloga, la parte de la mujer que es la que me toca, sí que muchas veces lo importante también es una salud vaginal, entonces también pues eso, que lleven ese cuidado, esos geles, Sí. que respeten el pH, que al final Totalmente. a veces parece tonterías, pero además cuando a veces encontramos casos que son de repetición o existen varias infecciones, pues esos coadyuvantes también son importantes. Sí. ¿Y los probióticos quizás también? ¿O probióticos Yo los vaginales, no? probióticos sí que los recomiendo. Muy bien. Hay una parte, es que, a ver, aquí también un poco entramos en tema de candidiasis, que realmente no se considera Sí. una ITS. Claro, ahí ya es otra Aunque cosa. también realmente puede haber, o sea, realmente la infección también puede ser por transmisión sexual, pero bueno, no se considera como tal una ITS. Pero bueno, en Vale. casos de candidiasis, la verdad es que, por ejemplo, los probióticos, pues sí que ayudan mucho. Estos son Es que yo creo los nosotros... principales casos que podemos a lo mejor resolver en la farmacia. Sí. Pues aquí sí tenemos herramientas. Guillermo, creo que tenía una última pregunta. Sí, bueno, estamos hablando de la prevención, pero es que justo acaba de, yo creo, Explicarlo todo contestarla. perfecta. Sí, yo creo que lo ha explicado todo perfectamente en relación a la posible prevención que podemos hacer, sobre todo en mujeres. A lo mejor en varones esta parte es un poquito más complicada y habría que hacer algo más de conciencia sobre la necesidad de utilizar preservativo. Pero la parte, lo que decimos de probióticos, de higiene vaginal, es fundamental. Sí. ¿Ves? Pues yo creo que ahí la parte de hombre es más tabú. Parece que sea como algo que no se tenga que preocupar. Que no lo sé, ¿eh? Pero muchas veces parece que sea como eso, como más tabú. Quizás Hay habría que verlo también. menos conciencia, yo creo, entre Exacto, los esa es la hombres. palabra. Esa es la palabra. Sí, menos Menos conciencia del consciencia. riesgo, de las posibles enfermedades que hay, de la transmisión. Yo creo que hay menos conciencia. Sí, yo creo que Muy la bien. percepción es esa. A ver, la prevención, pues realmente yo creo que también forma, pues gran parte de la prevención es educación, promoción previa de salud. Y luego, en este caso, aparte de lo que hemos comentado, está la vacuna, pues eso de VPH, vacuna de hepatitis, que es otra ITS. O sea que... Bueno, pues vamos a empezar la parte más divertida del podcast, la parte de bulo o verdad. Ahora, Marina, vamos a realizar una serie de afirmaciones que, bueno, nos lo iremos pasando entre uno y otro y hay que decir si esa afirmación es un bulo o es una verdad, ¿vale? Y una mini explicación en 2 minutitos. Así que, Guillermo, dale. Empezamos, Marina. Mi novio o novia no puede transmitirme una ITS. Bulo. A ver, ahí está pues eso, el periodo de latencia, la incubación, es decir, que aunque sea una persona en la que confiemos ciegamente, bueno, pues hay veces que no puede presentar síntomas, pero puede tener una infección y por tanto puede transmitirla. Vamos allá, Guillermo, voy a por ti ahora. Las enfermedades de transmisión sexual generan síntomas siempre. Sí, lo que no genera síntomas siempre son las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Esto hemos quedado que era así, Marina. Efectivamente. Venga, Marina, que me he puesto ahí, me gusta hacer preguntas. A ver. Las enfermedades de transmisión sexual se pueden transmitir solo si hay penetración vaginal o anal. Bulo también. Muy bien. A ver, ahí ¿Por qué? está, bueno, la verdad es que mira, no lo hemos comentado antes, pero uno de los síntomas sería, por ejemplo, una faringitis. Es que es impresionante, o sea, para que nos demos cuenta de que no se queda todo en simplemente la zona vaginal o anal, en este caso. No, es importante. Y justo en relación a esto, ¿crees que, Marina, a lo mejor la concepción entre heterosexuales es menor del riesgo? A ver, históricamente sí que se ha descrito más riesgo muchas veces en relaciones de hombres con hombres, pero yo creo que a día de hoy prácticamente está equiparado. Claro, pero sí. Entiendo que en relaciones de hombres con hombres, mujeres con mujeres, porque no existe la posibilidad del embarazo, entonces se descarta a lo mejor la protección porque no existe ese riesgo, ¿no? Sí. Pero en heterosexuales, como decías antes, hay un abanico tan grande de métodos anticonceptivos que puede ser una reacción adversa, ¿no? A ese abanico de riesgos anticonceptivos, el aumento de TS. Bueno, volvemos, perdón, que me lío. Sí, Guillermo, rapidito. Irene.
Viene. Venga, ahora me toca. La píldora anticonceptiva evita las enfermedades de transmisión sexual. Pues bulo. Y eso, vamos, se lo repetía yo a las universitarias cada 2x3. No, solamente, bueno, en este caso, el único método anticonceptivo que pueden utilizar para evitar enfermedades de transmisión sexual sería el preservativo. Y no es al 100%. En algunos casos puntuales estaría un poquito por debajo del 100%. Pero vamos, que es el que se tiene que utilizar. Pero para sí, esto. Preservativo, hay que decir preservativo. Preservativo. Que quede claro. Muy bien. Que también hay preservativos específicos y hay sistemas, ¿no? Para tener relaciones sexuales entre varones que son específicos y entre mujeres que son específicos y que estas cosas existen. Y de hecho el preservativo femenino protege más porque cubre más la zona genital y el preservativo femenino protege aún más que el masculino. ¿Ves? Hay mucho desconocimiento sobre el preservativo femenino. Eso, o sea, creo que a mí me lo han pedido en los 10 años que llevo trabajando una sola vez. Sí, la verdad es que o sea, es algo como raro. No recuerdo que me lo han pedido nunca, por ejemplo. Pues imagínate. Sí que es verdad que estoy en zonas que no son particularmente de gente joven, pero no recuerdo que lo hayan pedido nunca. Entonces esto... Los tenéis ahí en el último rincón de la farmacia. La verdad es que no tenemos, no te voy a engañar. Se suele pedir, como llegan los pedidos tan rápido, de un día a otro, enseguida los tienes, no hay problema. Bueno, pues vamos con la parte más de salseo, una parte un poco para darle un poco de diversión también, pero desde otro punto de vista a este podcast. Bien, hoy os he traído una noticia que me ha hecho mucha gracia, porque ha sido como, yo qué sé, como si vendes un cupón de lotería y al que vende ese cupón, pues a otra persona le toca, ¿no? Es como que él ha sido la persona que lo ha vendido. Una chica compra una caja de preservativos normales, ¿vale? De una famosa marca y normalmente suelen ser todos con envoltorios de color azul. Pues bien, uno de ellos le aparece de color dorado y entonces se pone, hace un tuit y dice: voy a ir a vuestra fábrica para ver cómo se hacen los preservativos. Pero bueno, lo mejor de todo fue las respuestas un poco que recibió, que vas a conocer al mismísimo Willy Wonka. O comentarios como: Charlie, la fábrica de chocolate. No sé, me parece muy gracioso, porque claro, además es que la famosa marca no utilizó este tweet, se puede decir, para hacerse publicidad, y hubiera sido un gran momento, yo creo. Hubiera sido maravilloso. Para dar juego, ¿no? Lo habéis aprovechado totalmente. Sí. Es que imagínate, Guillermo, que lo vendes en la farmacia. Sí, y viene por la tarde. Oye, que he abierto y tengo esto. ¿Me vais a llevar a algún sitio? ¿Cuándo sale mi coche? ¿Cuándo me recoge la limusina? Seguro. O te dicen que cuánto le tienes que dar, yo que sé qué premio es o cualquier cosa, ¿eh? Como la administración de lotería, ¿no? Claro, por eso digo que es como si te toca... Con una caja gigante de preservativos haciéndonos la foto. Oye, pues... Sí. Igual, esta marca tiene que escuchar este podcast y tomar alguna idea por ahí a fondo, y luego llamarnos, ¿no? Eso, oye, si me dices... Recoge las ideas. Coge las ideas y luego te digo qué marca es. Sí, fíjate, me ha llamado la atención el dato de que fue la chica la que compró los preservativos. Sí, a veces... Pero no te creas, ¿eh? Yo creo que ahí... Fíjate, yo el tiempo que estuve trabajando así en zona universitaria, da igual, chico, chica, eran igual, da igual, ¿eh? O sea, no eran... Incluso yo quizás diría que más ellos. ¿Más ellos? Bueno, ¿sí? Pues entonces a ver, eso en la no farmacia... habla más de nuestro género. Claro, en la farmacia donde yo estuve un tiempo, que a lo mejor en la que estaba en la esquina iban solo ellas, o sea que... Bueno, Marida, muchísimas gracias por compartir este podcast con nosotros. Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer. Mil gracias, Marina, y recordad que nos podéis escuchar en vuestra plataforma de podcast favorita. Y si queréis, podéis mandarnos vuestras preguntas, noticias que os llamen la atención o incluso cualquier duda que tengáis a @ladiferenciaestaenladosis. Somos @boticonsejo y @docfarma y esto es La Diferencia está en la Dosis.